Hoy en este vídeo te vamos a explicar las diferencias entre este tipo de conectores y este otro tipo de conectores. Quédate hasta el final del vídeo porque seguro que esto te interesa por las grandes implicaciones que tiene en la seguridad y funcionabilidad de todas nuestras baterías y productos electrónicos en general. Empezamos. De todos los conectores que podemos encontrar en el mercado, de los miles de fabricantes y modelos que hay, tendremos que distinguir sobre todo cuatro grandes grupos. Tendremos los conectores de señal, que son por ejemplo toda esta gama de aquí, los conectores de potencia, de baja potencia, desconectables, los de alta intensidad desconectables y los conectores que no permiten interrupción de potencia. De estos explicaremos más adelante un poco más detalladamente porque normalmente se les suele dar mal uso, sobre todo a este de aquí que es el Anderson, que muchos conoceréis. En la primera familia de conectores podremos encontrar los que más habitualmente usamos todos en el día a día. Este, por ejemplo, es un conector de audio de panel un poco especializado, pero en la misma familia tendremos los RCA archiconocidos que todos hemos tenido alguna vez para conectar pues, DVDs, consolas o similar a la televisión. También podríamos tener en esta gama de familia los HDMI, los USBs y demás. Tenemos otro tipo de conector por aquí, también ampliamente conocido, es el que podéis encontrar en muchos electrodomésticos o aparatos, que es el típico conector de barril de 5,5 o conector jack, como llaman algunos incorrectamente, porque el jack es de audio. Y este es un conector estandarizado para conexión de corriente continua de baja potencia. Y como este conector podremos encontrar un montón de formatos, por ejemplo como este que es estanco, que es para automoción, o este de aquí que no es estanco, que es para electrónica. Este por ejemplo lo podemos encontrar mucho en baterías de inalámbricos o de pequeña electrónica, como por ejemplo walkie-talkies, teléfonos o similar. Este tipo de conectores están pensados para, bueno, salvo este de aquí, pero estos que tengo aquí están pensados para hacer una conexión permanente, ya bien sea de señal o de pequeñas potencias de corriente, y están pensados de manera que no haga falta soldarlos ni nada. Estos se llaman, por ejemplo, son de la marca JST y son pensados para crimparlos. Y una vez que los conectas, normalmente se suelen quedar fijos. También tienen muy poca resistencia mecánica a conexiones y desconexiones constantes y por ello están pensados para permanecer fijos. En cambio, este de aquí está diseñado para hacer conexiones y desconexiones habituales. Es muy resistente a holguras. Vemos que está bien preparado en el interior para que no haya falsos contactos, teniendo múltiples puntos de contacto con un plástico de soporte interior. Y en la parte del aparato nos va a pasar lo mismo. Tenemos la chapa ahí, que es con resorte y va a asegurar que el contacto sea óptimo, aunque hagamos un montón de conexiones y desconexiones. Obviamente, si superamos la potencia que soporta el conector, que en este caso, bueno, la intensidad, que en este caso estamos hablando de unos 5 amperios para este tipo de conector, pues pueden producirse calentamientos y pueden producirse que se derrita o haga chispazos cuando lo conectemos. Siempre es muy importante que a la hora de elegir nuestros conectores sepamos bien el consumo de intensidad que va a tener el proyecto, dado que si no calibramos bien el conector para la intensidad que vamos a manejar, lo más probable es que pueda provocarnos desde derretimientos hasta incendios del conector y similar. Tenemos este tipo de conectores que son conectores fijos, como los Faston, que son un poco más habituales, y los ojales, que son conexiones eléctricas puras y duras, que se suelen poner en terminales eléctricos, normalmente para media tensión y baja tensión, 220-230 voltios, y se suelen utilizar en instalaciones eléctricas, como comento, conexión de baterías de plomo o sistemas eléctricos que no requieran un grandísimo consumo de corriente, aunque por ejemplo este ojal que tengo aquí está calibrado para 25 amperios, que no es mal manejo de corriente, pero son conectores que no están pensados para soltarlos. Es decir, una vez que los instalamos, pues bueno, salvo que haya una incidencia o se renueve la instalación o lo que sea, este conector se va a quedar fijo. Normalmente, a diferencia de los otros conectores que hemos visto, este tipo de conectores suelen ser unipolares, es decir, vamos a tener que poner un terminal
por cada hilo que manejemos en la instalación. Pues si es una instalación normal eléctrica vamos a tener fase, neutro y tierra, con lo cual cada línea cada cable tendría que tener su terminal por separado. Si por ejemplo vamos a hacer una instalación con baterías de plomo en un SAI, pues cada terminal de cada batería tendría que tener su correspondiente conexión Faston en este caso. En esta otra gama, por ejemplo, tenemos aquí los archiconocidos XT60, que se utilizan muchísimo en radiocontrol, aplicaciones de electrónica de potencia y demás, porque son muy fáciles de localizar, se venden en muchos sitios y son muy económicos. Tenemos aquí, por ejemplo, un XT33, que no es tan conocido, pero que es de la misma gama de conectores. Este tipo de conectores tienen una buena resistencia mecánica a conexiones y desconexiones constantes, y si vemos las fichas técnicas de los fabricantes nos indicarán que estos conectores sí permiten desconexión de potencia. ¿Qué es este término? Bueno, pues como hemos hablado antes, tenemos este tipo de conectores que no permiten desconexión de potencia y este tipo que sí. La diferencia está en que mecánicamente el conector, por ejemplo, aquí podemos tener tensión y conectarlo o desconectarlo sin problema, y el corte de tensión lo va a aguantar el conector, pero en este tipo de conexiones están pensadas para ponerlos, dejarlos anclados fijos y tener un interruptor que nos abra y cierre el flujo de intensidad, y si por ejemplo lo tenemos abierto y desconectamos, pueden producir chispas o calentamientos porque van cogiendo holgura. Estos conectores, si vemos las fichas técnicas, tienen muy pocos usos mecánicos, a lo mejor están preparados para 50 60 conexiones, sin perder lo que son las prestaciones de resistencia, ya que si hacemos demasiadas desconexiones puede que los contactos se deformen o se desgasten y el fabricante ya no asegura la conductividad que está puesta en ficha. Entonces es importante saber si un conector sirve para conectar o desconectar con circuito abierto o cerrado, para evitar desgastes prematuros dentro del conector. Bueno, y con esto espero haberos solucionado algunas de las dudas más habituales acerca de los conectores y por qué se elige cada uno en cada caso. Si os gusta este tipo de contenidos, os animo a suscribiros, darle a la campanita y like si os ha gustado el contenido. También os animo a poner comentarios acerca de las dudas que podáis tener, o si nos hemos dejado algo por explicar y queréis que lo expliquemos, pues estaremos encantados de hacerlo. Nos vemos en el siguiente vídeo.